Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes participantes de la Diplomatura Latinoamericana en Ética y Valores con enfoque universitario. Estamos aquí en compañía de dos personajes muy importantes de la TUA, Técnicos Unidos Argentinos. Y desde allá nos van a platicar un poco sobre la temática que hoy nos compete en el diplomado. Está con nosotros Roberto Taviani, entrenador, propulsor de también proyectos. Está con nosotros Walter Piccoli, también entrenador de fútbol de todas las categorías. Y están aquí con nosotros para presentarse y presentarnos una propuesta que ellos tienen. Robert, adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias Martín. Buenas noches a todo el diplomado. Roberto Daniel Taviani, de acá de Buenos Aires, Argentina. También representamos a la Municipalidad de Ituzaingó, donde soy docente de hace más de 24 años, ¿sí? En toda la parte de todos los deportes generales, ¿no? Que es lo que ética y valores en el deporte y la recreación es lo que más nos compete. Así que estamos ahí con Técnicos Unidos Argentinos, que es una agrupación de técnicos de acá de Argentina, que queremos, el bienestar de los técnicos de todo el país. Así que le voy a dar la palabra a Walter Piccoli, que se presente y ya arrancamos con el diplomado, así no aburrimos al alumnado. Perfecto, gracias. Buenas noches a todos los presentes que van a estar luego escuchándonos, para todos. Y bueno, gracias Martín, gracias Roberto. Soy Walter Daniel Piccoli, entrenador de fútbol, profesor de educación física y trabajando actualmente para TUA en la parte de capacitaciones. Inclusive colaborando con la Municipalidad de Ituzaingó, ahí con Roberto Taviani, entre otras cosas. Cuando quieran arrancamos y vamos a lo importante realmente. Te pedimos por favor si podés compartirla. Ahí está. Volvémelo si sos tan amable para abajo, Martín. Bien. Yo aparte de profe, técnico, docente, soy psicólogo social y con Walter pensamos muy parecido. Y cuando arrancamos en esta red latinoamericana de ética y valores en el deporte, la verdad que me sentí muy cómodo. Le comenté a Walter, enseguida se acopló y después se hizo, gracias a tu buena gestión, Martín, y a todo el grupo que hicimos esa red, se pudo hacer este diplomado. Así que nada, arrancamos como para empezar y romper el hielo, ¿no? El mundo del fútbol y sus valores. Es una temática muy linda que se puso en toda la diplomatura, porque nosotros hablamos del inicio, ¿no? Lo que es el inicio del niño. Subímelo un poquitito, que yo de acá no estoy teniendo. Ahí está. No tanto. El inicio, ahí vamos. Lo que es el inicio en el deporte general. Nosotros pusimos fútbol infanto juvenil, ¿no? La importancia de sus valores es en la enseñanza, no solo en lo deportivo, sino en lo principal que hablamos, que es en la parte humana. Pero no solo en el fútbol, en el deporte en sí, en la recreación. Nosotros somos conscientes, ¿sí?, de que el deporte es el antidoping más importante de todas las adicciones que puede haber en el planeta. Entonces, el niño que se cría y crece bajo el deporte, y uno lo puede ir inculcando en esos valores y representando y defendiendo la ética, vamos a ir cada día, de a poquito, ¿sí?, creando que esa criatura vaya con esa bandera de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, estamos muy convencidos, ¿sí?, que en el infanto juvenil tenemos que arrancar aproximadamente a los 5 años. En algunas disciplinas por ahí arrancan a los 4. Estamos como que recién el niño empieza a dar sus primeros pasos en un montón de cositas que ahora Walter con la foto que tenemos ahí, él va a graficar bien desde lo que es la parte
ciclomotriz, de ver la parte de los movimientos, que lo tiene bien aceitado, y me gusta escucharlo cada vez que lo explica, ¿no? Después de ahí dice personal idóneo, que él lo puso claro como para que yo después siga desempeñándome y explicando por qué estamos convencidos en el personal idóneo, el para qué y el por qué de cada cosa. Pero es un poquito el inicio. Ya lo dejo a Walter para que pueda, con este diagrama que él hizo, pueda finiquitar esos detalles en ese inicio del individuo, de la criatura, la persona, que muchos por ahí no lo tienen en cuenta y se piensan que viene con 5 años, que ya, si es en el fútbol, va a parar una pelota con el pecho y la va a patear y va a poner un ángulo, o si juega al básquet, va a ser un drible y le va a meter un triple, o si juega al vóley, va a saltar y va a llegar a una red que tiene una altura de 2,40 m, que es la mayor. Entonces, si salteamos esa etapa y no estamos en este infanto juvenil en aprendizaje, estamos equivocados, y esa ética y esos valores no se van a ir respetando porque se va a querer ganar a cualquier precio, y no es así. Entonces, lo dejo en manos de Walter para que pueda desplayarse sobre esta foto. Te escuchamos, Walter. Bien. Como venía diciendo ahí el profe Roberto, lo importante es que cuando arrancamos en cualquier fase deportiva, ¿no? O sea, nosotros en este caso hablaremos de fútbol. El fútbol es nuestro vehículo, pero lo podríamos traspasar a cualquier tipo de deporte. Generalmente, o sea, por ahí hablamos un poquito más de deporte siempre colectivo que algo single, ¿no? Por más que los valores y la ética se le van a tratar de inculcar y que vayan tomándolos en cualquier tipo de actividad que hagan, no es lo mismo donde uno comparte, por ejemplo, en un fútbol, en un rugby, en un hockey, en un vóley, que por ahí en un deporte individual como el tenis, que no deja de ser un deporte abierto, o en natación, donde de repente son deportes cerrados, ¿no? O ciclismo. Y hablamos de deporte abierto o cerrado. Deporte abierto es donde, como el fútbol o el rugby, tenemos distintas capacidades coordinativas a desarrollar, que son en realidad una cantidad enorme. Muchas se pueden nombrar y otras se van acoplando entre unas y otras. Y en cambio, por ejemplo, en una natación sería una brazada, llámese de espalda o de frente, y sería un deporte cerrado, o en el ciclismo se pedalea y bueno, es cerrado, ¿no? Así que bueno, apuntando al deporte en el que nosotros nos movemos, ¿qué es lo que buscamos? Lo primero es planificar. Siempre tenemos que tener en claro que debemos planificar. Y si se ve la flechita acá, que gira, si se ve, o sea, ahí sobre planificación, nosotros podríamos leer que planificamos desde dónde. ¿Desde el técnico? Sí, desde el técnico, desde el entrenador. ¿Pero desde dónde? Desde todos los ámbitos en donde le podamos ir inculcando ya desde los primeros días, desde los primeros pasos que tenemos a los chicos, diferentes materias, si se quiere, o perspectivas, ¿no? Donde tenemos que planificar, primero prepararnos nosotros, estar realmente preparados como para poder decirles no solo lo que es la técnica del deporte, del juego que vamos a hacer, que vamos a practicar, sino hablar de distintas cosas como la salud, como la parte psicológica, como ya Roberto después se explayará en la parte primaria o secundaria, como vamos formando a los chicos, cosa que bueno, la educación primaria la tenemos siempre en casa, pero a veces se pasa por arriba por distintos ítems que ya nombraremos más adelante, y nosotros como entrenadores por ahí tenemos que pasar a hacer educación primaria, ¿no? Y por eso es que tenemos que estar realmente tan preparados. Bueno, a partir de la planificación, que debemos hacerlo de distintas lecturas, de distintos videos que debemos mirar, de distintas charlas con gente diferente, tenemos que pasar
a parte de teoría y gráficos, donde siempre seguimos inculcando y siempre remarcando lo que son valores, todo lo que el niño debe ir asimilando como para ser después el día de mañana una gran persona. ¿Por qué? Porque algunos pensarían, mira, este es el técnico, este es el que lo va a hacer futbolista. No, mentira. De cada 10.000 niños que por ahí tenemos la suerte que pasen por nuestras manos, con suerte, 1 o 10, puede ser que lleguen a jugar en una primera división, que lleguen a ser conocidos, y más aún algunos que por ahí tenemos la suerte que nos toque llegar a una elite, ¿no? Entonces, ¿nosotros para qué tenemos que prepararlos? Tenemos que prepararlos para la vida. Tenemos que inculcarle las cosas buenas. Tenemos que hacerles entender qué es lo que está mal. Algunos dirían, bueno, lo bueno, lo malo, lo bueno. ¿Y qué es lo bueno y lo malo? Empecemos por saludar. Nosotros saludar a cada niño cuando viene a nuestra escuelita o a nuestro lugar para formación, de la misma manera ellos hacia nosotros, o la relación que tengamos con sus madres o padres. Entonces, desde ahí es de donde empieza la valorización de uno mismo, saludar al otro, tener esa educación. Entonces, planificamos de otra manera, lo vamos transbordando hacia ellos desde la teoría y desde gráficos, utilizando pizarrones, utilizando la parte tecnológica con computación, como en este caso, por ejemplo, lo estamos haciendo. Todos los recursos que estén a nuestro alcance son importantes. Ahí está la teoría y lo que uno le va marcando. Por ejemplo, valores donde mientras esa persona está acá enfrente explicando en un pizarrón, esos niños, o después no tan niños, porque hablamos de infanto juvenil, y si se quiere, lo podemos traspasar inclusive a los mayores, ¿no? Adultos. Estén escuchando y pregunten cuando necesiten porque tienen una duda o necesiten alguna aclaración más, siempre con un feedback, con un ida y vuelta, que es importantísimo en la vida, porque nunca hay que quedarse con la duda o con las ganas de preguntar. Siempre nosotros decimos, la única pregunta sonsa, por nombrarlo de alguna manera, es la pregunta que no se hace, porque si no hacemos la pregunta, por más redundante o sencilla o fácil que parezca, nos quedamos con la duda. Entonces, no lo sabemos, no lo aprendemos. Así que siempre hay que preguntar. Nunca piensen que van a quedar en ridículo. Siempre piensen que al preguntar van a lograr una respuesta, y si nosotros, desde nuestro lugar, no tenemos la respuesta hacia esa pregunta, porque puede suceder, se la averiguamos, porque no todos sabemos todo, para nada. Es uno de los temas, ¿no? El que se cree que se sabe todo, seguramente tomó la ruta equivocada y no llegará a buen puerto. Bien. Desde ahí, por ejemplo, acá se da una charla se ve adultos, ¿no? Pero hablemos de los niños o con los adultos, y con todos sucede lo mismo, e inclusive quiero dejar bien remarcado que sirve no solo para niños o adultos, sino para femenino, masculino, discapacitados, etcétera, etcétera. Todo lo que quiera engloba a todos, porque a todos les tenemos que dar valores. A todos tenemos que tratar de transportarle no esa sabiduría sola de poder decir técnicamente se hace así y tácticamente vamos a llegar por medio de esta estrategia, sino que se puede hacer de buena forma, de buena manera. El fútbol es en equipo, y entonces es un trabajo de equipo. Desde arriba, desde nosotros los entrenadores, hasta lo que van a hacer ellos, que son los que van a desarrollar, si se quiere, en la cancha, lo que nosotros veníamos planificando. Así que bueno, se trabaja primero con pequeños grupos reducidos, se trabaja por líneas o por formas. De repente, hablando de fútbol propiamente dicho, trabaja con la línea defensiva, trabaja con la línea de mediocampo, se trabaja con la línea ofensiva, y después hay que ver esas transiciones desde adelante hacia atrás, desde atrás hacia adelante, que es donde ahí englobaría un poquito la parte táctica, que después más adelante también seguiremos desarrollando un poco más.
Y después están las explicaciones finales, que es donde se junta todo el grupo y se va desarrollando lo que nosotros queremos, tanto en la fase técnica, en la fase táctica, en alguna estrategia que querramos decirles y explicarles bien para que la tengan más clara que nunca, pero siempre, siempre, sin olvidarnos de que tiene que estar el toquecito ese de los valores, de la ética, de la moral, de los buenos modales, de las formas. Hay muchas palabras que a veces, depende de la idiosincrasia de cada país, se utilizan, no voy a decir una mala palabra porque queda mal acá, pero que a veces se utilizan, y no es el significado de la palabra en sí o la palabra misma, sino la forma en decirla, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, y es importante que ellos se sientan bien tratados para que a su vez desde su adentro quieran tratarnos bien a nosotros, ¿no? Cuando hablo de nosotros hablo de los docentes. Más o menos ahí estaría desarrollado lo que es la introducción a lo que queremos ir, y bueno, y Robert seguiría con la otra parte. A ver. Gracias, Walter. Subime, por favor, Martín, en la parte del grupo que dice grupo primario, secundario. Un poquito más. Ahí está. Bien, antes de la... acá pusimos, siempre ponemos nosotros disparadores, ¿no? La importancia del grupo primario. En algunos momentos los directores técnicos pasamos a ser, ¿sí? Primarios, que sería un grupo secundario. Pero para eso tenemos que saber qué es grupo, y por eso es la importancia y lo bueno de lo que es ética y valores. ¿Qué es un grupo? Nosotros sabemos que el grupo es un conjunto restringido de personas que comparten un tiempo y un espacio con una finalidad en común. O sea que si la finalidad en común, ¿sí?, es en un deporte, ¿sí?, es en la escuela, entonces, y es con un objetivo claro y verdadero y genuino y bueno, es un grupo positivo. Si el grupo que armamos es para ir a golpear tachos de basura, romper la pared, pegarle a los autos, es un grupo también, pero en vez de ser positivo es un grupo negativo, que puede ser una pandilla, depende el grado de la delincuencia que pueda llegar a ser ese grupo. Entonces, ¿qué es lo importante en un grupo? Para saber, ¿sí?, que vos, para ser integrante de un grupo, primero tenés que pertenecer al grupo, ser pertinente porque tenés que operar en ese grupo, que es algo importante. Es cooperador, cooperativamente, moverte en ese grupo, tener una comunicación y un aprendizaje. Si tenemos esos 5 vectores principales en un grupo, lo estamos armando. Después, bueno, hay portavoces en cada grupo, ¿sí?, que se van a ir dando a medida que se vaya conociendo. Puede haber un grupo primario, que el grupo primario es la familia en sí, propiamente dicha. Entonces, nosotros que trabajamos con criaturas, después queremos hablar de éticas y valores en el deporte, la educación física y la recreación. Si no tenemos bien en claro lo que es un grupo y trabajamos al individuo como persona, ¿sí?, para que se sienta partícipe de ese grupo y que él pueda aportar con una comunicación. La comunicación debe ser fluida, puede ser una comunicación, ¿sí?, gesticular o verbal, porque de repente está la comunicación, la comunicación existe siempre. Puede ser verbal, como puede ser presencial, puede ser un gesto. Yo de repente agarro y digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Y bien, estoy bárbaro. Y me está diciendo verbalmente que está bárbaro, pero gesticularmente me está dando otro mensaje. Entonces hay que saber leer esos mensajes entre líneas. Entonces, para trabajar, ¿sí?, con niños, ¿sí?, tenemos que, sobre todo, empezar a forjarlos. Porque todo lo que estábamos hablando con Walter del deporte en sí, del fútbol, del pase, de la redención, de la conducción, todo lo que le querramos enseñar, si no podemos rescatar al ser humano para ir guiándolo en la vida, estamos complicados. Si no sabemos lo que es un grupo, estamos complicados. Por eso hablábamos del personal idóneo, capacitado, a cargo de las criaturas. Tenemos que ser muy conscientes de que ese grupo primario, que es la familia, ¿sí?, es lo primordial que le va a dar la base para el resto. Porque después va a haber
diferentes grupos, el de la escuela, el del club, el del deporte, ¿sí? El de los amigos, del barrio, de los familiares, van a haber otros grupos. Entonces, de repente en un deporte X, está el grupo primario, que es la familia, viene ya con las bases para ese otro grupo. Ahora en ese grupo hay un par de subgrupos. Entonces, donde tenemos que trabajar con personal idóneo para poder ir, que todos vayan de la mano. Va a aparecer algún portavoz que te va a decir qué está pasando, porque hay subgrupos. Eso es una linda temática, pero lleva muchísimo tiempo. Pero por lo menos para que vean que estamos empapados en lo que es el grupo. ¿Y por qué dijimos que a veces el entrenador o el director técnico pasa a ser primario? Porque hoy por hoy pasa a nivel mundial que hay familias ensambladas. Se separaron los padres, entonces papá se separó, y tengo un hermanito. Se juntó con una señora separada y tengo uno o dos hermanitos más de esta otra señora que no es mi mamá. Pero a su vez, esta señora que no es mi mamá, que está casada con mi papá, tiene uno o dos hijos de otro matrimonio. Entonces, imagínense a chicos de 6, 7 años que nosotros estamos inculcando en el aprendizaje, en la ética, en los valores, para que llegue a futuro a alto rendimiento, que es lo que buscamos, ¿sí? Y no tenemos en cuenta estas cosas porque no hay personal capacitado idóneo. No le vamos a hacer un bien, quizás le hagamos un mal, o no, pero son cosas que pueden pasar por todo esto, de que no sé si tiene un grupo primario constituido, que puede pasar que no lo tenga, por estas cosas. ¿Qué pasa? ¿No sirve para el resto de la vida? Sí, ¿cómo no va a servir? Perfecto. Lo que pasa es que tengo que tenerlo en cuenta para que el aprendizaje de esa criatura sea mejor. Trabajamos con seres humanos, con personas, y no todas piensan ni actúan de la misma manera. Me tengo que poner del lado de ellos para saber cómo guiarlos, para que puedan entender lo que es los valores, lo que es la ética. Hay dos palabritas que nombra muy a menudo Walter, que se perdieron, y no la estamos recuperando. Entonces se nos hace difícil si no recuperamos el por favor y el gracias. Están medias perdidas. Entonces, ¿sí? El buen día, hola, ¿cómo estás? Por favor, gracias. Si no las rescatamos, estamos ya encaminando mal a los valores. Entonces, por consiguiente, éticamente no vamos a poder manejarnos como queremos. Entonces, ¿se entiende por qué tengo que estar capacitado y ser idóneo para poder sacar a esa criatura o ese adolescente, ¿sí? Que viene de la calle a buscar en una disciplina, en un deporte, una contención, unos límites que a lo mejor por ahí no los tiene en la casa por todo esto que está pasando? Entonces, nosotros se lo tenemos que tratar de dar. Y pasamos de ser un grupo secundario, que es un club de fútbol, o de vóley, o de básquet, de cualquier disciplina, a ser el primario porque tiene esa falencia en la casa. Si bien no vamos a nosotros a ocupar el lugar de mamá, papá, porque estaríamos equivocados en la enseñanza, porque somos sus docentes, pero muchas veces hemos ayudado a muchos chicos a que salgan de la casa, que dejen una adicción en temprana edad, porque quizá el papá está todo el día trabajando, o la mamá, o están mamá separado, papá separado, y está más tiempo en el club que en la casa. Entonces es importante el personal idóneo y capacitado. Estamos más o menos repartiendo el tiempo, estoy viendo el cronómetro, así que le paso la palabra a Walter, que va a estar con los ejercicios y los juegos que tienen mucho que ver en esta etapa de aprendizaje, y a través del juego y de esos ejercicios se van respetando esos valores y esas palabritas que siempre usa el profesor Walter Piccoli. Todo tuyo. Bien, gracias Robert. Martín, ¿podríamos subir la imagen? Sí, ¿Podés subir vos, Robert, de ahí? Subir un poquito de imagen. Allá. Para que quede completa. Gracias. ¿La ves bien vos? Yo no la veo ahora. Sí, es como que quedó un poquito. Habría que achicarla apenitas. Él tiene ahí el porcentaje. Eso, perfecto, gracias. Gracias, Martín.
Bien. Bueno, pasamos un poquito a la parte eh, analítica global, ejercicios, juegos y todo lo que implica el aprendizaje ya del fútbol en sí, el fútbol mismo, ¿no? Tenemos que hablar, nos tenemos que ir ayornando con palabras nuevas, porque de repente nosotros ya portamos canas, somos un poco más grandes y aprendimos en la escuela desde los ejercicios, ¿no? Desde ejercitar distintas acciones, distintas actividades y poder llegar gracias a esos ejercicios a, a momentos de juego, acciones de jugar. De repente escuchamos a chicos o profes, docentes, ¿no? Pero chicos al lado nuestro, más jóvenes y hablar con otro tipo de terminología y dicen sí, porque la parte analítica, y vamos a lo global, y entonces hay que ayornarse en eso, pero hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de algo analítico hablamos de ejercitaciones, cuando hablamos o de ejercicios vamos a ir directamente, y cuando hablamos de algo global hablamos de juegos, y después, a ver, yo le armaría ahí que hay ejercicios que son jugados. Ahí entra el juego a tallar y no pasa a ser un juego en sí, sino que es una ejercitación que se juega. Vamos a explicarlo un poquitito. Lo que empezamos a darle ahí, siempre sin olvidarnos de los valores, es la técnica individual, donde vamos a tratar de el pase y la recepción, es lo elemental en el fútbol. Un chico que no pasa y recepciona no podría jugar. Entonces, cuando ya hablamos de fútbol en sí, tenemos que practicar el pase y la recepción y luego la conducción para que pueda ir asimilando bien esas acciones para luego, más temprano que tarde, como quien dice, puede aplicarla en el juego en sí. Bien, las acciones esas técnicas individuales luego pasarán a ser técnica colectiva, donde trabajarán parejas, en tercetos, cuartetos, de a cinco, donde aparecerán los relevos, donde por ahí hago un paso y una recepción y cambio con el que está de frente y vuelve, y algunas un poquito más complicadas, donde de repente hago el pase y la recepción y trabajo en un trío y puedo armar un triángulo, porque hay distintas formas y distintas maneras de poder entrenar. Entonces, puedo entrenar de forma lineal, uno enfrente del otro, uno pasa, el otro recepciona, el que recepcionó me pasa y yo recepciono. Es muy sencillo. Pero después tenemos que ir pasándolo porque el juego no es así, el juego no es sobre una línea, sino sobre un rectángulo, el fútbol en sí, un espacio que tenemos que manejarlo cerca de la línea, lejos de la línea, cerca del arquero contrario, cerca de nuestro arquero. Entonces tenemos que ir manejando los distintos espacios. Por eso, una de las formas es lineal, otra forma de entrenar, por ejemplo, es en figuras geométricas. Cuando hablamos de figuras geométricas, pongamos un triángulo, un círculo, un cuadrado, lo que le guste. Se puede trabajar sobre las mismas líneas en sí o dentro de ese reducto. Podemos trabajar pase, recepción, podemos ya después armar un juego y trabajar dentro de esa figura. Luego hay formas que, por ejemplo, en espacios libres, donde uno trabaja en espacios libres, ¿para qué? Por ejemplo, uno de los fundamentos que yo doy es trabajar en el espacio libre para que tampoco ese espacio libre se convierta en algo donde nos vamos del terreno, no. Lo estamos manejando ese espacio, que como que mentalmente nos preparemos dentro de nuestras limitaciones. No limitaciones técnicas, sino la limitación de que puedo jugar hasta acá, puedo jugar hasta allá, puedo jugar hasta aquí, se la paso allá. Creo que queda entendido, trato de ser lo más sencillo para que pueda quedar, ¿no? Eso
toda esa técnica, todo eso que vamos a desarrollar, siempre viene de la mano lo que es las capacidades coordinativas. Acá en esta figura ven a un niño con la pelota. Yo acá estaría bueno de repente tener a todos los escuchas ahí para poder preguntar, hacer un feedback y decirle qué es lo que está haciendo. Entonces, supongamos que lo pregunté y yo lo voy a contestar por los que deberían estar ahí escuchando. Esta pelota, alguno me va a decir, y está pateando con la parte exterior del pie, está pateando la pelota. Bien, está perfecto, es una capacidad técnica. Ahora, otro va a decir, no está pateando. Le tiraron la pelota, le sacaron un lateral, está por amortiguarla. O sea que esta pelota está viniendo hacia el pie y el pie la va a amortiguar. Sí, está perfecto. Es una otra capacidad técnica. Como es una foto, no podríamos dirimir toda la noche y nunca saldría la solución real. Pero las dos son capacidades técnicas, las dos son para aprender y las dos hay que desarrollarlas. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que tenemos que buscar es que las capacidades coordinativas se desarrollen todas, entre las que encontramos, no las vamos a ir desarrollando una por una porque no es el sentido por ahí de la charla, pero sí que sepamos, por ejemplo, que hay un equilibrio, que el equilibrio puede ser estático o dinámico. Acá en la foto se lo ve como estático, pero realmente es dinámico. ¿Por qué? Porque si la pelota viene y la va a amortiguar, o si la pelota la está desplazando con el pie, está haciendo equilibrio en una sola pierna y la otra la está utilizando para depurar su técnica futbolística, ¿no? Entonces, ¿es técnica? Sí, por supuesto que es técnica, pero es una capacidad coordinativa, o son varias. Porque, a ver, equilibrio es una capacidad coordinativa, pero el manejo temporoespacial es otra capacidad coordinativa, donde manejamos un tiempo y un espacio y tenemos que ver cuándo llega, cuándo sale la pelota para poder conseguir lo que nosotros buscamos técnicamente. Y así un montón, acoples de movimientos, y etcétera, etcétera. De ahí vamos a depurarla ya la técnica, para decirle, bueno, el borde externo, el borde interno, trabajar con ejercitaciones para poder llegar al juego en sí. Bien. Siempre yo opino de esta manera, y no quiere decir que sea el dueño de la verdad. Con Roberto coincidimos en ese sentido. Siempre, mientras se trabaja, o mientras se entrena, o mientras se hace docencia, como quieran llamarlo, debe haber recreación. Siempre el chico se tiene que recrear. ¿Por qué? Porque si se recrea, de por sí está generando endorfina. Y si genera endorfina, el chico está alegre, predispuesto, con ganas. Está bien de salud, si se quiere. Entonces, no tiene que ser un trabajo el entrenar y el aprendizaje de las capacidades coordinativas o condicionales, que vamos a decir ahora otro poquito, sino que se debe recrear, debe hacer ese ejercicio y debe disfrutarlo. No es un trabajo, es un juego que puede llegar a ser un deporte el día de mañana para ellos. Bien, dentro de las capacidades coordinativas y junto con las capacidades coordinativas aparecen las capacidades condicionales. Las condicionales son muy sencillas. Nosotros hacemos un triángulo así, ahí, un triangulito, y en cada punta ponemos RFB y tenemos resistencia, fuerza y velocidad. Bien, son tres capacidades que se deben desarrollar sí o sí, desde la parte infantil hasta la juvenil. ¿Qué desarrollamos en los infantiles? Cuando son los más peques, y nosotros en Argentina llamamos infantiles a los chicos que arrancan en la escuelita de fútbol, pongamos 5 años como arranque, 5 o 6 años, hasta los más o menos 11 años. Después ya en 12, 13 ya entran en la etapa juvenil, donde arrancarían de novena a cuarta, que eso Roberto Taviani va a terminar de explicarles cómo es la metodología en nuestro país, ¿no? Por lo menos cómo nos manejamos. Aquí se maneja de a una edad.
cosa que en otros se manejan por ahí de a 2 o 3 edades juntas. Bien, esas capacidades condicionales, en el niño lo que tenemos que trabajar de arranque es la velocidad. La velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad. ¿Cómo? Con juegos y con ejercitaciones donde corra, donde tenga salidas con piques, donde tenga frenos y arranque hacia otros lugares, porque es algo que si no se trabaja bien desde chico se va perdiendo. Nosotros tenemos en el cuerpo fibras rojas y fibras blancas, o fibras rápidas y fibras lentas, como quieran llamarlo. ¿Y qué sucede? Si nosotros trabajamos la resistencia con los peques, con los chiquitos, al hacer resistencia y resistencia y resistencia, o pueden ver algunos que por ahí vamos a dar vuelta a la cancha y vuelta a la cancha, imagínense que ese chico da vuelta a la cancha, no tiene la pelota, se aburre, no genera endorfina, no aprende, y encima de todo eso, le convertimos las fibras rápidas en fibras lentas. O sea que, como dijimos al principio, no es que vamos a sacar futbolistas, pero sí lo vamos a hacer más lento encima. O sea, no tiene sentido. Por eso hablábamos de la planificación, que la planificación va de la mano de libros, de videos, de charlas y de todo lo que nos puede dar contenido para que nosotros podamos después trasbordárselo a ellos, ¿no? Traspasarle eso. Pensemos una cosa, yo siempre digo, por más que uno esté acá, tengo la suerte de estar desde este lado y tratar de transmitirles algo, y hay una cantidad de gente escuchando. Yo nunca puedo decir que estoy enseñando, porque yo no enseño. Y yo diría que nadie enseña. Nosotros lo que hacemos es dar herramientas. Les comentamos, les decimos lo que creemos que es así. Calculo que en la mayor totalidad, en lo más cerca de la totalidad, es lo cierto, pero no puedo decir que enseño, porque va a aprender el que quiere. Yo no puedo decir, acá está Roberto, está Martín, Martín, yo te voy a enseñar, porque si a Martín no le interesa hoy aprender, no va a aprender eso. Entonces nosotros damos herramientas, y esos chicos, o juveniles en su momento, y adultos cuando nos toca con adultos, van a aprender si realmente quieren. Así que lo que tenemos que buscar es distintas metodologías, que después también hablaremos un poquito, y tener la forma, y tener, como hablamos antes, en el traspaso de valores, tener las metodologías para que ellos realmente digan, uy, qué bueno lo que está dando el profe, qué lindo lo que está dando el entrenador, qué piola lo que puedo llegar a aprender hoy. Bien, todas esas ejercitaciones y todo lo que se trabaja para desarrollar las capacidades coordinativas y las capacidades condicionales, que son elementales para la vida en sí, porque ese chico no va a salir futbolista, va a pasar en nuestra escuela con nosotros, va a estar 2, 3, 5, 7, 10 años, pero el día de mañana, cuando salga de la escuela, si logramos que esa persona sea una persona educada, si logramos que esa persona tenga pulcritud, que esa persona esté saludable, que esa persona, todo lo que le podemos dejar que él realmente le interese aprender, le va a servir para su vida, que es lo importante. Todo eso llega al juego, y en el juego tenemos esto que es importantísimo. ¿Qué es esto que está acá abajo colocado? Dice toma de decisiones. La toma de decisiones es tan importante en el juego como en la vida. Por eso, cuando explicamos y cuando hacemos la parte teórica, cuando hacemos pizarrón o utilizamos la tecnología, siempre tenemos que tratar de que ellos puedan asimilar eso, que la toma de decisiones no es solamente vamos al fútbol, ¿no? Estoy entrando por la mitad de cancha cerca del área y tengo un compañero por izquierda y uno por derecha, y no sé si patear, porque podría, no sé si tocársela al de izquierda, que también se podría, o dársela al de derecha, que puede. Hay que tomar decisión, ¿no? Hay decisiones. Pero después, en la vida, hay que tomar también decisiones donde, ¿qué es lo que hago? ¿Cruzo el semáforo en rojo? Estoy apurado. ¿Está bien? No, no está bien.
estoy apurado, llegaré tarde. ¿Está bien? No, no está bien llegar tarde. Pero para no llegar tarde, ¿debo cruzar el semáforo en rojo? ¿O debo pensar la próxima vez en salir un poquito más temprano? Y esos son los valores que nosotros tenemos que tratar de implementar y demostrar con ejemplos como para que ellos puedan asimilarlos. Si ellos los asimilan, aprenden. Si ellos lo aprenden, seguramente algún día dirán que se los enseñamos. Es lo mejor que nos puede pasar, pero nosotros no enseñamos, es que ellos aprendan. Bien, fíjense que acá en el dibujo está cruzado y dice ética y valores a través del juego. ¿Cuál es la ética y los valores que se transmiten a través del juego? Son los de cuando estoy jugando, si para ganar sirve que le pegue una patada a un contrario, si cuando estoy jugando sirve que le diga malas palabras, o sea, que lo esté puteando, que lo esté agrediendo, que lo esté... Si está bien o está mal que le conteste al referí cuando cobra una falta, a pesar de que se equivoque, todos nos equivocamos. Entonces, ahí está la ética, y ahí están los valores que a los chicos les va a ir quedando y les va a servir en su vida, aunque no lleguen a ser futbolistas. Después, si logramos que esos chicos se desarrollen físicamente, técnicamente, éticamente, y llegan a primera y son jugadores de élite, bueno, bienvenido sea. Pero bueno, podría seguir Robert con la otra parte, da para mucho más, pero bueno, la idea es ir administrando más o menos el tiempo y qué es lo que vamos dejando del contenido. Gracias, Walter, muy amable. Ahí me sube un poquitito, va a estar lo que es la parte de infantiles de AFA, ligas metropolitanas y de novena a cuarta división. Bien, escuché atentamente lo que hablamos siempre con Walter. Ahí estamos bien, que tenemos para hablar un ratito largo con esos 4 o 5 disparadores. Lo que hablamos con Walter y con todos los entrenadores de distintas disciplinas, de todos los deportes y la recreación a nivel mundial, ¿no? Porque esto es todo latinoamericana y hemos hablado en la Cancillería y en distintas redes que hemos armado. Lo que dijo Walter hoy, nosotros somos los que tenemos que tratar de darle la mayor cantidad de herramientas posibles para que ellos puedan resolver las distintas situaciones que les proponga el deporte. En sí, cada deporte le va a proponer distintas situaciones que van desde la toma de decisiones que dijo Walter. Pueden ser correctas o no, pero no solo en el deporte, sino en la vida propia. Todo lo que le explicó Walter es lo que tenemos que tener en cuenta para la vida misma. Hoy hablaba él también de los chicos especiales. Hoy es el deporte inclusivo de los chicos, ¿sí? Que capaz que le van cambiando el nombre. Y pueden hacer todo lo mismo deporte y la recreación. Es más, tienen que hacerlo quizás más recreación que el resto para estar constantemente, ¿sí? Activos. Ahora hay distintos seminarios que uno va aprendiendo y se va ayornando a las nuevas metodologías, al nuevo vocabulario para poder seguir creciendo. Como dijo Walter, nosotros de cada curso tratamos de aprender algo. Si dejamos algo de la redundancia, mejor todavía. Si le dejamos un granito de arena a muchos que puedan tener la posibilidad de estar en esta diplomatura, y habremos sido los tipos profesores y docentes más felices del mundo, porque dejamos algo. Pero tratamos siempre de ir llevándonos cosas. ¿Cómo se va armando el perfil psicológico de cada individuo en donde se inicia con un deporte? Sea cual fuere. Él dijo de lo que es el fútbol acá en la Argentina, lo que es infantil es más o menos a nivel mundial, se maneja, ¿sí? Hasta los 12, 13 años. Se habla de un inicio, como dijimos, entre los 5 o 6 años, y hasta los 12, 13 aproximadamente está la etapa juvenil, o infantil, mejor dicho. Cuando pasa esos 12 años, que ya está en el fin de la edad de oro del aprendizaje, que abarca entre los 8 y 12 años aproximadamente, que es donde su cabecita, su computadora, ya está desarrollada como para que le podamos tirar la mayor cantidad de conceptos, esto que hablamos con Walter, la mayor cantidad de conceptos y herramientas para que la pueda asimilar. Está recién en ese momento desarrollado. En el fin de esos 11, 12 años
que termina el infantil para empezar a lo que es juveniles. ¿Por qué? Porque si no es como una computadora que tiene un disco rígido chiquitito así. Entonces vos le tirás 4 o 5 conceptos, los abarca. Le tirás 20, sigue el mismo rígido chiquito, y se lo tirás y no los va a almacenar. Ahora, en esa edad de oro de aprendizaje, psicomotricmente, después de los 10, 11, 12 años aproximadamente, algunos se desarrollan más adelante, o sea, tempranamente, otros tardan un poquito más, es donde vos le podés tirar más conceptos, y todos. En la edad de oro de aprendizaje, que se abarca, dijimos, entre los 8, 9 a los 12, traté de tirarle todos los conceptos, de todo. Pase, reacción, conducción, de un deporte, del deporte que sea, ¿sí? Y por supuesto, de esto que tanto queremos y hacemos hincapié, de la ética y los valores. Ya lo voy inculcando y enseñando constantemente en estas edades, porque le va a quedar todo almacenado en ese disco rígido, que es grande ahora. Entonces, todo lo que vos le tirás, le va a quedar grabado. Le enseñaste una finta o una gambeta con la pelota, sea una finta en básquet, en vóley, o, ¿sí? Bueno, básquet y fútbol. En vóley una finta sin pelota media más complicada, pero se podría llegar a hacer buen hockey si la hacemos más específica del deporte, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Vos le tiraste una bicicleta en el deporte, en el fútbol. La hizo, la aprendió. Nunca más la hizo. Quedó. La aprendió a los 11, 12 años con algún docente idóneo, capacitado, que hablamos, que para el resto de la vida le va a quedar grabado, y le quedó. Nunca más la hizo. 17, 18, 19 años en una situación extrema, contra el costado de una cancha, apretado entre unos rivales, tiró una bicicleta y salió para el otro lado y salió jugando solo. Es decir, epa, hace 5 años que lo tengo a este chico, ¿y de dónde la sacó? ¿La inventó? No. Como tiene memoria, ese cerebro que lo tenía almacenado en algún costadito en esa computadora, lo pudo largar y sacar en una situación extrema. Por eso cuando un chico lo apremia algún problema X y está contenido y está mal y no puede salir, y se acerca un profe, un técnico, un docente, alguien capacitado, idóneamente, como siempre decimos lo mismo, y vamos a la misma redundancia, se da cuenta que algo le está pasando a Carlitos, va, lo escucha, primero y principal hay que escuchar, después que lo escucha, asimila qué le está pasando, y si realmente no se da cuenta, porque lo escuchó pero no sabe qué decirle, uno como docente busca a alguien más capacitado, a un profesional, a un psicólogo. Por eso uno estudió 4 años esta carrera tan hermosa, para ver si podemos entender mejor a las personas y ser mejores, para que esa persona a nosotros, docentes, como para poder darle una palabra justa. No la sabemos, buscamos a alguien que esté más capacitado, y después vamos a esa criatura a ver cómo lo podemos ayudar. Y si no podemos, lo derivamos a un profesional que esté capacitado, que sea idóneo. ¿Por qué? Porque si no trabajamos con personal, se lo voy a repetir hasta cansancio, idóneos, podemos cometer un grave error. Porque nosotros como docentes, como técnicos, como profesores, como encargados de grupo, ¿sí? Porque tenemos todos esos títulos, le podemos hacer un mal irreparable a una criatura, por decirle una palabra, ¿sí?, fuera de lugar, fuera de contexto y en un momento que no correspondía. Por eso hay que estar capacitados. Hay que creer que los valores y los deportes, en el deporte y la ética no están en vano. Tenemos que estar convencidos del porqué y el para qué de cada cosa. Entonces, cuando le decimos las cosas, tenemos que fundamentarlas y saber que en estas etapas, ¿sí?, la criatura se va forjando y va formando su carácter, su futuro. Por eso es importante, vuelvo a repetir, personas idóneas. Entonces, capacitados. ¿Para qué? Para poder capacitar un poquito mejor a esas personas que estamos adelante nuestro. Nosotros somos para ellos un modelo. Si soy un entrenador del deporte que más quieren, ¿sí?, soy Dios. ¿Sí? Soy el Maradona, el Messi, el Pelé, el Ronaldo, el Di Stéfano. Empezamos a nombrar el Campos de México, sí, Valderrama.
el mejor de cada disciplina, de cada club, el Alan Prost, ¿sí? El Ayrton Senna, en su deporte somos los mejores, entonces nos tienen como un dios. Si nosotros no nos capacitamos para dejarle algo, podemos hacerle un mal. Por eso hablamos que en línea general, a nivel mundial, en esa edad empieza novena división a cuarta, que son las 6 categorías donde empiezan a trabajar ya específico, no solo en el fútbol, sino en otras disciplinas, donde empiezan a trabajar específicamente, para llegar en el fútbol a una cuarta división. ¿Qué pasa en esa cuarta división? Es cuando ya el individuo, la persona, ¿sí?, está terminando su carrera de amateurismo y empieza a trabajar y a pensar en el nivel profesional. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no nos vamos guiando y capacitando y vamos haciendo un filtro, lo vamos preparando, porque de repente está jugando en un equipo de primera A de cualquier país, en cualquier disciplina, está llegando al profesionalismo. Y no lo estamos preparando de que no llegan todos, que llegan una parte, que calcular de que cada categoría se dice que llega el 10%. Entonces, si no se va filtrando, cuando llega ya a la edad de contrato, de profesionalismo, nos encontramos con, en vez de con 7, 8 jugadores, nos encontramos con 20 o 30, donde le van a hacer contrato a 3 o 4. ¿Sí? A los otros le van a decir que no pueden estar más en el club, porque al no firmar contrato, quedan libres. O sea que lo estuviste 3 años de infantiles, 6 años de juveniles, mínimo entre 9 y 10 años, y de repente, si no los preparaste, no es contrato, a la calle, a buscarse club, a otra cosa, a otro... ¿Y qué hacemos? Nos encontramos con que el golpe es muy grande si no los vas preparando. ¿Sí? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde están los valores? ¿Cómo nos fuimos guiando con esas criaturas que eran criaturas y que pasaron a ser adolescentes, a estar en un límite que de repente de estar a full en una disciplina, en un deporte, pasan a o ser profesionales o quedar en la calle? Entonces, si no lo fuiste preparando para la vida propia, es un golpe tan grande que muchos cometen muchísimos errores. Por la redundancia, pueden terminar en un montón de cosas que uno no quiere si no los capacita y no los prepara. ¿Sí? Porque hay una frustración muy grande si no son contratados. ¿Sí? Imagínate que ya muchos de estos chicos vienen del interior del país. Yo digo, por ejemplo, nosotros estamos acá en Buenos Aires. Está la capital federal, donde están los clubes más grandes de Argentina. Así como puede pasar en todo el resto del mundo, ¿no? Y Latinoamérica. Estamos, ¿sí?, en Argentina. Primera división, equipos grandes, Boca, River, Racing, Independiente. Vienen del interior del país, de 500 kilómetros, 1000, 800 kilómetros, 1000 y pico de kilómetros. Vienen de su pueblo, que están en su confort, con sus amigos, con su familia, a la capital. El desarraigo, dejar a la familia, amigos, todo, escuela, y pasan a un club, con todas las expectativas, ¿sí?, puestas a querer llegar a jugar en primera división. Entonces dejan todo. Primero es un golpe muy grande, el desarraigo. Dejan la familia, tenemos que tener personas capacitadas para que lo vayan guiando. Ahora, si vos no sos consciente y los vas llevando con éticas y valores bien firmes, éticamente hablando, y con los valores para que se respeten, ¿sí?, cuando llegan a esa edad de contrato, sufrieron el desarraigo de la familia, de los amigos, de su ciudad natal o pueblo, al club. Fue algo muy grande. Se adaptaron, se sobrepusieron a semejante golpe, ya pudieron vencer esa frustración, no le hacen contrato de otra frustración que es mucho más grande. O buscan un equipo más chico, se tienen que volver a su ciudad, a su pueblo, después de haber estado tantos años acá. ¿Cómo se sienten? Recontra fracasados. Es duro, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios, uno hace 31 años que viene trabajando en esto, y haber llegado, después de tantos clubes, trabajar en la selección de mi país durante 1 año y pico, me hizo ver muchas cosas positivas, y también me hizo chocar con una realidad, que no todos son de alto rendimiento y no todos son de élite. Entonces se quedan muchísimos en el camino, que me pareció que en los clubes se quedaban muchos. Cuando llegué a la selección me di cuenta que se quedaron muchísimos más.
Entonces, volvemos a hacer hincapié en tener que trabajar con gente capacitada, idónea, y que me tengo que capacitar día a día. Tengo que ayornarme a cambiar, a entender. Antes en el deporte, en el fútbol se hablaba de una banana defensiva que iba por un lado, si no salía, venía para el otro, y hoy cambió, ya no se dice más eso, se dice basculación. Si no salgo por derecha, tengo que bascular hacia la izquierda, y después hacer una progresión en el campo para ir avanzando hacia el ataque y terminar una finalización. Qué lindo que cambió. Hace 10 años atrás no se hablaba de esa manera. Hablamos de otra. Si no nos capacitamos, no nos ayornamos, no le hacemos un bien. Entonces, esa ética que yo quiero que prevalezca no va a tener los mismos valores si yo no se los hago respetar y si no hago guiar. Entonces, es un poquito como para tener en cuenta que no solo en el fútbol, en todos los deportes pasa lo mismo. Hay que ir preparándolos para que, si viene ese golpe, lo tienen que asimilar, que no se trata de jugar en un deporte y que sea a matar o morir, que sea la competencia sí o sí. No, hay encuentros deportivos, jugar para divertirme, para pasarla bien, para disfrutar, para ser feliz. Después, ¿sí?, más adelante, cuando ya estoy más formado, voy a empezar ya a competencia. Te puedo hablar un poquito de la competencia y la competitividad que le gusta tanto a mi amigo Walter. ¿Sí? Una cosa es ser competente y otra ser competitivo. Pero está ahí, está de la mano, porque tiene mucho que ver. Que tengo que aprender jugando, porque jugando se aprende, otro vocabulario de Walter. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta que para llegar a ser alguien en la vida, sí voy a hacer un deporte, pero con una disciplina, con unas pautas, con unos valores, con una ética. No tengo que ganar a cualquier precio, no tengo que pisar a nadie para llegar más alto. Tengo que ir escalón por escalón, escalón por escalón para llegar a donde yo quiero. Sí, con sueños, sí, muchos sueños. Soñar en grande para lograr cosas grandes. No dejen que nadie le diga esto no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, hay cosas difíciles o muy difíciles en la vida, pero no imposibles. Entonces, vayamos con esas banderas. Estamos ahí en el tiempo, va a ir a la foto que le sigue, le voy a pasar la posta a Walter, que estamos ya en una parte importante del diplomado. Seguramente vamos a hacer las dos juntas, porque yo, cuando me recibí de psicólogo social, tuve que hacer una tesis y yo elegí el día después del retiro del jugador. Y la tesis es muy importante desde la parte del perfil psicológico, porque si vos lo vas formando en el crecimiento a cada individuo, es importante esto, porque el perfil psicológico de los jugadores, por ejemplo el mío, que hablamos del deporte, del fútbol. Yo, aparte de ser técnico y formador, me dediqué al entrenamiento de arqueros. Y el perfil psicológico del arquero no es el mismo que un jugador de campo. Decía, ¿pero por qué? Y porque está más propenso a los golpes. Me decía, pero es igual, no, porque el arquero, ¿sí?, si va a jugar en la estancia inicial es 30 minutos cada tiempo, después 40, y en el profesionalismo 45 minutos cada tiempo, son 90 minutos, yo lo tengo que ir trabajando en su perfil psicológico para 95 minutos, porque si 89 minutos fue figura indiscutible, pero en la última pelota, ¿sí?, le pica mal y le hacen un gol, no van a decir, ¿sí?, que le picó mal, va a salir en todos los diarios que el arquero se comió un gol. Aunque el delantero haya errado 3 mano a mano y haya errado 25 goles, si perdimos 1-0 fue por culpa del arquero, sale en todos lados. Entonces, si yo ese perfil psicológico no lo voy formando desde chiquito, va a tener una frustración grande y va a ser muy difícil después, no es imposible, acuérdense, difícil de poder revertirlo. Entonces, por eso es muy importante que trabajemos con personas capacitadas en esas edades para que ese perfil psicológico se vaya formando y sea cada vez más fuerte.
también es un tema que lleva mucho tiempo y no nos da como para hablarlo. Ahora Walter va a seguir con la última foto, y yo después me va a dar la posta a él para que yo pueda agarrar y hablar el día después del deportista en sí, no solo el jugador de fútbol, que creo que es algo importante de la parte psicológica. Y como hablábamos del juego y Jugando Aprende, está los juegos y las aplicaciones pedagógicas que lo maneja también muy bien Walter. Gracias, todo tuyo, Walter. Bien, seguimos con esta partecita. Bien, el juego y las aplicaciones pedagógicas, ¿no? El juego es el que nos va a terminar de desarrollar hacia el deporte que estamos practicando. El juego, como ya dijimos anteriormente, gracias a la toma de decisiones, es el que nos va a dar ese desarrollo final. Y para eso en sí también tenemos metodologías. Metodología es, para hacerlo bien sencillo, es llegar de un punto a otro con un fin en común, porque acá hablamos de un deporte en equipo. Entonces, vamos a decir, acá leemos la palabra posesión, presión, técnicas colectivas, desarrollo de tácticas y estrategias, y bueno, y otros tantos. Vamos a hablar de la posesión, que por ahí es lo más lindo del fútbol, ¿no? Porque de repente uno dice fútbol y cualquiera que conozca un poquito, sepa de fútbol, dice Guardiola, por decir. Y si alguien habla de Guardiola o conoce a Guardiola, dice el Barcelona. Y bueno, y podríamos nombrar otros tantos. Pero a ver, la posesión del balón es lo más lindo por ahí del fútbol, porque es donde, si hablamos de los peques, como le digo yo, de los infantiles, lo más lindo que hay es poder tener la pelota. Imaginemos, ¿no? Encima, 6 años, quieren tener la pelota, plena etapa de egocentrismo, hablando y metiéndonos un poquito en la parte psicológica. La quiero yo, la quiero yo. Sucede inclusive que por ahí estamos mirando una escuelita de fútbol donde son chicos menos dotados técnicamente o coordinativamente, diría yo, y de repente el arquero, a quien le toca oficiar de arquero, toma la pelota y por ahí, así como la tomó, retrocede y se mete dentro del arco. Y uno escucha por ahí afuera, mirá, qué tonto, y otras cosas, ¿no? ¿Qué hizo? Se hizo el gol en contra. No es que se hizo el gol en contra. Es que está en plena etapa de egocentrismo y el chico lo que quiere es tener la pelota. Lo que más le cuesta una vez que la tomó, que la bloqueó, que la agarró, es dársela a un compañero. ¿Pero por qué? Porque en su etapa psicológica, en la que está atravesando, es lo que necesita. Entonces, por eso siempre decimos, tenemos que estar preparados. No cualquiera puede estar al frente de una escuelita de fútbol, y muchas veces nos encontramos con que, y mirá, viste, este jugó en primera 10 años, y jugó en primera 10 años. Posiblemente juegue 100 veces mejor que yo, pero está más preparado que yo para darle ese contenido a los chicos. Hay que ver si se preparó. Por eso decimos que deben ser idóneos, que deben estar preparados, que deben ser maestros, que deben ser pedagogos. Y mismo desde Técnicos Unidos Argentinos, nosotros en capacitaciones siempre decimos que al frente de un equipito de fútbol, de escuelita, por decirlo de alguna manera, o de una primera división, y tiene que ser un entrenador recibido que tiene que estar. Y nosotros en la escuelita de fútbol, un profe de educación física puede estar tranquilamente porque sabe del desarrollo de esas capacidades. Bien. En cuanto a la posesión, por ejemplo, vamos a desarrollar una metodología cortita, chiquita, como para que se den cuenta. Un fin en común. ¿Qué buscamos con la posesión? Tener la pelota. O sea, posesión, poseerla. Poseerla, ¿qué es? Vuelvo a la redundancia, ¿no? Tenis, no, en el tenis no se posee la pelota. Hay que pasarla del otro lado y ganar el punto. No hay manera de tenerla.
En el vóley tampoco, porque viene y tenemos 3 toques, tiene que pasar la pelota. Si vamos al handball tenemos un tiempo, porque si la tenemos que, sí, la podemos poseer tantos segundos y hay que terminar la jugada, arrojarla. En el fútbol se la podría tener 90 minutos, si alguien lo pudiera hacer o conseguir, podría convertir un gol al minuto y durante los otros 89 poseerla y tenerla y ganaría el partido. Entonces, por eso hablamos que es lo más lindo, pero es lo más difícil, porque hay que estar preparado técnicamente, hay que estar preparado físicamente, hay que estar preparado mentalmente. Así que, por ejemplo, una metodología de la posesión sería trabajar 2 versus 1, donde en un cuadrado, digamos 8 metros por 8 metros, trabajan 2 jugadores rojos versus un jugador verde, y el jugador verde lo que tiene que tratar de lograr es quitarle la pelota a esos 2 colorados. ¿Qué es lo que trabajamos ahí? ¿Qué sería el paso 1 en esa metodología? Sería el apoyo. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr, acá hay un rojo y acá hay un rojo, el verde estaría en el medio. Tenemos que corrernos, apoyarnos, para salir de la línea de la pelota de un jugador hacia el otro. O sea que trabajamos el apoyo. Ese sería el paso 1, por ejemplo, ¿no? Esto no es matemática, ¿eh? En matemática 2 por 2 es 4, y si lo queremos cambiar, está mal. 2 por 2 es 4. Luego pasaríamos, por ejemplo, a un 3 versus 1. Entonces, cuando aparece así, acá a ver si se ve así, sí, se hace como un triángulo, esos 3 versus 1. Ese 1 que está ahí tratando de trabajar en el medio de ese triangulito, quiere quitar la pelota. ¿Qué es lo que trabajamos en la posesión? Armar siempre la triangulación. O sea que siempre vamos a seguir trabajando el apoyo, pero trabajamos la triangulación. Porque es una manera de quien nos quiere quitar la pelota, quien ofrece la presión, quien busca el quite, la recuperación, no quede en la línea del pase de la pelota. Si tapa, pongamos que el triángulo tiene A, B y C. Si tapa entre A y B, y bueno, queda libre C. Si tapa entre A y C, queda libre B. Siempre va a haber uno que está apoyado por la triangulación misma. Bien. Luego podemos pasar a otro paso. Como les decía anteriormente, no es matemática, no es así. Cada uno puede desarrollar la metodología como le parezca, siempre y cuando sea que vaya de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo complejo. Eso es así. Hay que buscar que sea de esa manera el camino. Agregamos un jugador, entonces tenemos 4. ¿4 versus 1? No, porque sería muy fácil. Entonces hacemos un 4 versus 2. Al hacer un 4 versus 2, lo que logramos, supongamos que acá tenemos un 4 versus 2, que puede ser en un cuadrado o en un rectángulo, si se quiere, lograr que haya uno en cada punta, más o menos, en esa figura geométrica. ¿Por qué? Porque si logramos eso, cruzando líneas así, cualquiera lo puede armar en un papel, porque cuando escuchen la charla, tomen un papel y una lapicera, lápiz, lo que quieran, y subrayen, y van a ver la cantidad de triángulos que se arman dentro de ese cuadrado o rectángulo en sí. Y como el fútbol es dinámico, ese cuadrado va a estar siempre acá, pero el cuadrado que forman los jugadores va a girar, se van a lograr un montón de triangulaciones, un montón de apoyos. Y en un momento, ¿qué es lo que logramos en ese paso metodológico? Es el callejón, donde me quieren marcar en los costados y en el medio se forma una calle que es donde se puede lograr el pase. Seguimos con la posesión. Luego tenemos que transportarlo a lo que sería la cancha de 11. Entonces, agregamos un jugador más. Alargamos el espacio, lo agrandamos un poco en rectángulo, por decirlo. Vamos a poner una medida, 25 metros por 14. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con eso? Ahí vamos a poner 5 jugadores de un lado y también le vamos a agregar otro que presione, que sería hacer 5 versus 3.
en esta parte metodológica, lo que vamos a lograr es que uno generalmente trate de separarse, que se abra, que se separe de ese cuadrado que se formaba antes. ¿Para qué? Para poder lo que nosotros llamamos en fútbol, limpiar la pelota. La sacamos hacia el otro costado. Es el cambio de frente. Estamos trabajando por un lateral y se va hacia el otro. ¿Qué queremos dejar más o menos claro en esto? Que la metodología tiene que ir siempre con la ruta en base hacia algo, hacia poseer el balón. Entonces, primero para poseerlo me apoyo. Después para poseerlo, como ya somos un poquito más, triangulamos. Cuando agregamos un poquito más de gente y ya también vienen más a presionarme, tenemos que buscar las calles para poder aprovechar esos espacios. Y finalmente, es los cambios de frente, los cambios de lado. ¿Para qué? Para correr la gente hacia el otro costado. Es una metodología, en base a esa podemos armar la que quieran, pueden armar una metodología en base a la presión, una metodología en base... Uy, se me fue la imagen. ¿Me perdieron? No, no, yo te veo bien, ¿eh? Ah, ahí está. Se me había perdido a mí, perdón. Se me había ido la imagen de la compu, ahí volvió a aparecer. Perdón. Bien. Como decíamos ahí, en base a la posesión, a la presión, a la táctica que querramos, las metodologías, lo importante es, como dijimos, armamos algo sencillo y lo llevamos a lo más complejo, para poder desarrollar algo en común. Bien. En base a eso, hay desarrollo de estrategias. Esas estrategias se desarrollan en base a fortalezas y a debilidades que tenemos. Y lo importante es que sea en un fin en común. Creo que en cuanto a esta diapositiva, estaría desarrollado. Generalmente, cuando hacemos una charla de esta, lo importante es por ahí la pregunta que viene. Al no tener la pregunta, no sabría por qué ruta seguir. Sí, decirles que esas metodologías son una introducción a la táctica que después vamos a desarrollar. Seguramente vendría la pregunta, ¿y qué táctica harías? ¿Y qué dibujo harías? Tomen algo como, a ver, por ejemplo, hablándole a la audiencia que supuestamente tiene lápiz y papel, siempre recuerden que todo lo que es táctica se arma de acuerdo al gusto que quiere cada uno, y que ninguna está mal, siempre y cuando lo que llevemos después del campo tratemos de desarrollarlo. Y que el dibujo táctico, por ahí uno habla de 4, 4 y 2, por decir, ¿no? Tenemos 10 más el arquero. En realidad habría que decir 1, 4, 4, 2. Bien. El escalonamiento ese que se da en la cancha no tiene nada que ver con el funcionamiento. ¿Qué queremos decir con eso? Que ese 4-4-2-2, ese 1-4-4-2 contra otro 1-4-4-2, va a depender de, si fuera una banda de música, de su guitarra, de su voz, de su violín, o de quien esté entonando esa música. O sea que cada uno se va a desarrollar de acuerdo a su forma y a su manera. No es lo mismo un win izquierdo rápido y zurdo que un win izquierdo derecho y alto. No es lo mismo dos marcadores de punta bajitos y rápidos que dos marcadores de punta altos que ofician a veces de centrales. Entonces, en base a eso es a lo que nos vamos introduciendo en el dibujo táctico y el funcionamiento que queremos darle, a pesar de que el dibujo sea el mismo que el otro, ¿no? No sé, Robert, si querés redondearle algo más ahí o... No, voy con lo otro, ya la táctica, ya vamos con el día después, que es más de la parte nuestra. Porque, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Tendremos 20 minutos más? Sí, adelante, 20 minutos sin problema. Vale. Vos subilo hasta que yo te diga, que después lo va a terminar eso antes de la última imagen.
ahí nomás, no solo, ahí está, que después lo va a dar, antes de la última imagen la va a dar Walter. Vamos con el día después, ¿sí? ¿Por qué pusimos el día después? En toda disciplina, en todo deporte, que fuimos trabajando desde la parte ética y respetando los valores y el comportamiento y la educación que le fuimos dando para que, vaya redundancia, ellos, ¿sí? Se puedan educar a la disciplina que uno quiere y cómo quiere. La importancia es que la persona, el individuo, se vaya centrando en lo que uno quiere con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué puse ahí? Yo cuando tuve que hacer la tesis, que me llevó mucho tiempo empezar a buscar parámetros, a buscar conceptos, a buscar información, porque me di cuenta que en muchos clubes a nivel mundial, porque yo pensé que era en la Argentina solo, pero empecé a buscar colegas, ex alumnos míos, ex jugadores, técnicos, compañeros que están trabajando en otros países, no solo en Latinoamérica, sino en Europa, y ha pasado con muchos, salvo que tengan un departamento psicológico muy bueno desde el inicio, que sería lo ideal, desde el inicio en la etapa deportiva, donde los van inculcando y criando bajo esos valores, esa disciplina, con esos parámetros que le van poniendo esos límites y se van guiando. Nos encontramos con que hay chicos que llegan a la cúspide, arrancaron infantiles, jugaron en un amateurismo, llegaron a ser profesionales, pasaron a ser profesionales, no los que se quedaron en el camino y que a lo mejor no estaban bien preparados para irse a su club, a su pueblo, a su barrio, o jugar en una división inferior, que no le aporte a nadie, porque la vida no empieza y termina con el fútbol, o con el básquet, o con el vóley, o con el atletismo, con el hockey. No, la vida no empieza y termina con una disciplina. ¿El deporte te va a hacer mejor persona? Sí. ¿Te va a hacer crear con pautas, valores? Sí, sí. Pero no termina la vida cuando se terminó ese deporte, porque se puede terminar por una lesión. Entonces, si no lo vamos preparando, antes tenías una lesión deportiva, ¿sí? De un ligamento cruzado, y dejabas de jugar al fútbol, porque la operación te llevaba 1 mes y medio o 2 para recuperarte y volver a jugar, y no jugabas más. Hoy a los 6 meses estás jugando después de una operación de ligamento cruzado. Entonces fue cambiando todo. Inclusive se hacen la consulta al psicólogo prequirúrgico, que es lo ideal, que te vaya preparando un psicólogo, que te vaya preparando para una operación que es traumática, porque una operación es traumática. Entonces te tiene que ir preparando un profesional, alguien idóneo, capacitado, para que te haga entender lo que para vos en ese momento es inentendible. Entonces, te va preparando post operación para la recuperación más rápida. ¿Sí? Entonces, imagínense un deportista, ¿sí? Que lo fueron preparando. Todo bien, llegó, jugó primera división en su deporte, triunfa, ¿sí? Está en los diarios, en los medios, televisión, en todos lados. ¡Ah, qué lindo! Fulanito, Jorgito, qué bien que jugaste, qué bien, va, todo bárbaro. ¿A quién no le gusta ser el centro de atracción? De repente se te terminó la carrera. Se te terminó la carrera. Algunos a los 30, otros 35, otros 38. No hablemos de una lesión deportiva. Un jugador de fútbol, ¿cuánto puede jugar? ¿Hasta los 36, 37 años? Un arquero, hasta los 40. Un basquetbolista, depende el porte, si tiene 2 metros 5, 2 metros 10, y no creo que pueda jugar hasta los 40 años, porque las piernas, los tobillos y las rodillas van a explotarle por el físico grande que tiene. Un basquetbolista por ahí, un jugador de vóley un poquito menos, un automovilista, pero no es lo mismo que 20 años que a los 40, y no, los reflejos que tenés a los 20 no lo tenés a los 40. Entonces vas a ir más fuerte a los 20 que a los 40, sí. Son más irresponsables también, pero tenés una adrenalina que ya a los 40 pensás 2 veces más, que si doblás acá y te pasa algo te puede matar, a los 20 doblás y te ganaste unos segundos. Entonces, todas esas cositas las tenés que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el día después, cuando dejás de ser
Jorgito, estar en la televisión, en los medios, en el diario, no está más a ningún lado. Entonces, si no te capacitaron, no te prepararon para el día después, esa frustración es mucho más grande que todas las demás que estuvimos hablando desde el inicio de la charla, que fueron muchas, ¿no? Entonces, imagínense, si no me preparé, porque ¿qué pasa? El que juega bien y gana mucha plata es el que más problema tiene. Aunque vos me digas así, pero si tiene muy buena plata que ganó, no tiene por qué preocuparse por el día después. No tiene que preocuparse en lo económico, ¿sí? Porque ya tiene todo asegurado, su familia, todo. Pero tiene mucho en lo interior. Porque no se preparó para dejar de ser el mejor al sentirse que no es nadie. Porque eso es lo que se siente un jugador. Que hoy es Dios, es el mejor, y que mañana dejó de jugar y no es nadie. Eso es un golpe muy grande. Yo empecé a buscar y vi que se suicidaron muchos jugadores, muchos deportistas, muchos han tenido accidentes graves, ¿sí? Que la cabeza estaba en otro lado, ¿sí? Y no es casualidad, es causalidad, por no estar preparados, porque por ahí a nadie le interesó decir, che, loco, mirá que esto se termina algún día, ojo, si el jugador el deportista que no es tan de élite, que no juega en selección y no juega en un equipo muy importante, quizá por lo que yo hice para ver la tesis y hice un montón de evaluación y busqué, recaudé un montón de datos, le ha pasado más a los jugadores de élite que a los que están en los escalón más abajo, porque ellos se fueron preparando más, porque económicamente, como no le alcanzaba para después tener todo asegurado, entonces estudiaron, se capacitaron, pusieron un negocio, entonces iniciaron otra actividad paralela, que el día que dejaron de ser Carlitos, Jorgito, porque estaban en todos los medios, siguieron siendo, ¿sí? No el deportista, sino la persona que tenía otra actividad, un negocio, o lo que fuere, entonces ya tenía otra actividad. Pero aquel que era de él, que estaba todos los días siendo nombrado, y no tener preparado nada, porque como lo económico le alcanzaba y le sobraba, es un golpe muy grande, muy duro. Por eso uno hace mucho hincapié en la etapa del aprendizaje, en la etapa inicial, en la etapa del camino que vamos transitando, ¿sí? Cómo lo vamos a ir sosteniendo, cómo lo vamos a ir apuntalando. Yo siempre digo que es como cuando vos vas y agarrás un terreno virgen le decimos pelado, que no hay nada, y decimos vamos a hacer un edificio. Bueno, si vos vas a hacer un edificio de 3 pisos, haces una base X acorde a 3 pisos. Pero si vos querés hacer un edificio de departamento de 20 pisos, ¿sí? Y no pusiste un arquitecto capacitado, que hizo todos los estudios de suelo, de tierra y de cálculo del material que necesitamos y la infraestructura y los pozos acorde a los 10 pisos o 20, y hizo para 3 pisos, pero le metió los 10 pisos, y es muy probable que ese edificio llegue a los 10 pisos. Pero también es muy probable que en poco tiempo se empiece a caer y se termine derrumbando y viniendo abajo. Por eso es muy importante que, así como tenés que contratar a un arquitecto que esté capacitado y que no le erre en el cálculo de los materiales para que no se venga abajo, es esa la importancia en el personal idóneo y capacitado, en ese crecimiento, en ese acompañamiento, en ese camino a llegar al profesionalismo y a jugadores de élite. ¿Por qué? Porque si no lo vamos apuntalando y fortaleciendo y le vamos diciendo lo que puede llegar a pasar el día después, es muy probable que le pase lo que le pasó a ese edificio que tenía la base de 3 pisos y le metieron 20. Se va a venir abajo. Si el edificio, ¿sí?, no tenía gente adentro, perdieron lo material y nada más. Si tiene gente, se pierde lo humano, que es lo que le pasa a ese jugador
a esa persona, que no la apuntalaron y no la prepararon para el día después, ¿sí? Y no supo qué hacer y terminó quitándose la vida. Los responsables somos todos los que estuvimos en el camino, que no fuimos capaces de ir apuntalándolo y fortaleciéndolo en lo ético, en los valores, en lo humano, en lo personal. Porque el día después se termina, ¿sí?, de jugador de fútbol, de básquet, de fútbol, del deporte que sea, ¿sí?, pero no se termina la vida. Arranca quizá la vida después del deporte. Porque muchos, para llegar a ser jugadores de élite en su deporte y ser profesional y jugar en selección y viajar y ir a otra parte del mundo para acomodarse en lo económico, dejan, ¿sí?, mucho de disfrutar. ¿Por qué? Porque para ser el mejor del mundo muchas veces se deja muchas cosas en el camino. Yo creo que Guillermo Vila es un tenista argentino que creo que estoy convencido que a nivel mundial fuimos reconocidos en el tenis por Guillermo Vila. Antes de Guillermo Vila no sé si se conocía el tenis a nivel mundial argentino. Gracias a él lo conocieron como en el fútbol nos conocen en cualquier parte del mundo por Maradona. Ibas en cualquier idioma que no lo conocía nadie, decías Argentina, Maradona. Y eso es algo que nos dejó Diego, como puede pasar en un montón de jugadores de otros deportes que los conozcamos nosotros quizás a ese país por el deporte y no por la cultura, porque a lo mejor el deportista se fija en otras cosas. Guillermo Vila decía que en el año 77 él se había propuesto llegar a ser número 1 del mundo en el tenis. Y para llegar a lograr y serlo, y estuvo que sí, que no, que un puntaje, que no había registros de computadora como ahora, era lápiz y papel, y por ahí nos anotaron un numerito y estuvo peleando ahí su primer puesto, que después de unos cuantos años le dijeron que llegó a ser número 1, dijo, tuve 1 año y medio que me dediqué solamente y exclusivamente al tenis. Mis amigos me decían que era maricón, que era esto, que lo otro, que no tenía vida social, que no salía acá, allá. Me vivía para entrenar. De 10 a 12 horas por día, me alimentaba, descansaba, jugaba. Entrenaba en mi edad, pero llegó a ser número 1 del mundo. Cuando se retiró dijo, hoy no me arrepiento de ese sacrificio, porque me capacité, estudié y hoy tengo el resto económico como para poder disfrutar, ¿sí?, de mi familia, de mis amigos, de mis afectos, de mi país, de Argentina, y él tiene en Francia y en otros países tiene muchos amigos y muchos afectos, pero está agradecido a Dios que él es presente, a que tuvo la posibilidad y la revancha de que sacrificó mucho para llegar a ser número 1 y después lo pudo disfrutar. Otros quizá no llegan a ser número 1 o no llegan a poder disfrutarlo después, o porque no tenían esa base, o porque no tenían el poder adquisitivo, o porque no supieron cómo hacerlo, porque no los guiaron en ese apoyo psicológico, en ese apoyo de esas banderas de la ética y los valores en el deporte. Yo creo que es algo principal y primordial. Estamos ahí con el tiempo, nos queda una reflexión final y un poquito que va a hablar Walter, después hacemos el cierre, lo va a ir manejando Martín. Volví un poquito para abajo, así puede leer eso ahí. Nosotros los entrenamos, ahí lo va a leer y va a hablar un poquito más. Walter. ¿Lo ves bien, Walter? Sí, 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 más o menos igual uno ya lo tiene. Te doy la palabra. No, ahí se borró toda la letra. Habría que agrandarle un toquecito. Si no, ¿lo ves? Ahí está, ahí está. Perfecto. No solo entrenamos los aspectos físicos y tácticos, uno de los principales es lo mental. Hoy, más que nunca, se debe entrar, o sea, poder entrenar en ese aspecto. Es fundamental para la vida misma, por eso decimos que la ética y los valores en el deporte, la recreación y la actividad física son fundamentales para la vida misma. A ver, podemos ser destacados en cualquier deporte, ¿no?
pero sin valores es muy difícil llegar a lo que sería el alto rendimiento. A ver, desarrollamos un poquitito la parte de abajo y con esto le damos el cierre a estas palabras ahí que se acaban de leer, ¿no? ¿Podés achicar un poquito la figura? Ahí está. ¿Cuánto tenemos, Martín? Sí, se ve. Bien, lo que nosotros tenemos que apuntar es siempre, arrancamos con, o sea, inculcando y dando herramientas para que ellos logren valores, para que éticamente se formen bien, que moralmente sean personas de bien, pero pensemos que nosotros somos entrenadores de fútbol, entonces tenemos que pensar y nuestra cabeza es ser entrenador de fútbol. Entonces, ¿a qué apuntamos? Apuntamos a un jugador de exportación. Voy al revés, voy desde atrás, desde adelante hacia atrás o desde atrás hacia adelante, bueno, depende de cómo lo quieran armar. El final sería el jugador de exportación. ¿Cómo llegamos al jugador de exportación? Desde este redondelito, fíjense que nosotros lo armamos como si fuera una figura geométrica. Volviendo un toquecito atrás y lo que hablaba Roberto recién, en la parte psicológica, hay no una frase, pero una explicación de Meinel en cuanto a la psicología que dice que la persona o el niño que se va formando se lo arma de la misma manera que se arma un edificio. O sea que era más o menos lo que explicaba él. Se va poniendo ladrillo a ladrillo y eso es lo que lo va formando y lo que lo va haciendo la persona que va a ser el día de mañana. Entonces, nosotros buscamos el jugador de exportación, el jugador de alto rendimiento. El jugador de alto rendimiento para exportación, que sería el jugador de élite. Ese jugador que, hablando desde acá, o sea, Mercosur, hablamos de Sudamérica, ¿hacia dónde va la exportación? Hacia Europa. Por decir, ¿no? Europa puede ser también Estados Unidos o donde sea y depende del deporte que haga, pero el fútbol en sí, a Europa. Entonces, para buscar ese jugador de exportación tenemos que prepararlo desde niño en todos sus aspectos. Por eso es que tenemos que tratar de darle todas las herramientas posibles a nuestro alcance para que él pueda tomarlas, quiera tomarlas, y gracias a esas herramientas aprenda, se desarrolle, se forme, sea esa persona de bien, y por supuesto, si llega a ser un gran jugador de élite y va de exportación y nos representa en otra parte del mundo, agradecidos nosotros, seamos colombianos, mexicanos, argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos y bueno, y todos los que andamos por aquí alrededor, ¿no? Esa es la idea. Algo importante es la salud. Entonces, dentro de toda esa formación y todo lo que nosotros, de ese bagaje que tenemos que darle como para que se vaya preparando en sí, también tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el entrenamiento invisible, porque a veces, sí, el profe lo entrena, él lo entrena, el técnico lo entrena, sí, lo entrena, pero ellos tienen que aprender, ellos tienen que saber qué es el entrenamiento invisible, y el entrenamiento invisible es ese ir a casa y comer bien, alimentarme como corresponde, ir a casa y descansar la cantidad de horas que son necesarias. Nosotros acá en la Argentina nos cansamos de ver escuelitas de fútbol donde el chico va a la escuelita, va, paga su cuota inclusive y todo, corre, juega, entrena 3, 4, 5 días, juega y después el domingo va a jugar a la otra liga, porque en la otra liga hay... Y es una manera de destruir al chico. Nosotros tenemos que tener, como formadores, como pedagogos, la idea de que ellos se vayan formando de verdad, que ellos aprendan de verdad, que ellos puedan ser ese jugador al que apuntamos, el jugador de exportación. No importa que después se quedó en el camino y como les comentaba antes, que de 10.000 llegó 1 o 10. No importa, pero nosotros tenemos que tomar a todos. Si yo trabajo en el Barcelona, bueno, para no nombrar ningún equipo de acá de Argentina, pero si yo trabajo en el Barcelona y digo, estoy en el mejor equipo del mundo, bien, estoy en el mejor equipo del mundo. Y trabajo como se debe trabajar en el mejor equipo del mundo. Ahora, si estoy acá en la Argentina y fundo un club, no lo fundo que lo bolsa, sino que
lo armamos y le ponemos al club, el club verde, listo. Para mí el club verde es el mejor del mundo. Y tengo que trabajar con esos chicos que van a venir al club verde, que no son los mejor dotados como los que fueron al Barcelona. Tengo que tratarlos de la misma manera, darles las mismas herramientas para que puedan aprender. Eso es lo ideal. Entonces, esa es la manera que tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que transmitirles. Como dije antes, como no les podemos enseñar, porque si no quieren aprender, no aprenden, tenemos que transmitir lo más que podamos de nuestro ser para que ellos tengan ganas de aprender y lo logren. Para que ellos nos acrediten como sus maestros, para que ellos piensen que lo que nosotros estamos haciendo es lo valedero para ellos, para su persona, para el día de mañana. Hay que pensar que, así en una frase que muchas veces la pienso, ¿no? La vida es un juego, porque la jugamos cada día. Nacemos, cada uno en su día, en su mes, en su año, y queda marcado, ¿no? En un papel, en una libreta de nacimiento, X. Pero comenzamos a vivirla y nunca sabemos cuándo termina. Entonces, el juego de la vida hay que vivirlo y llegar hasta donde uno pueda llegar, lo más lejos posible, y intentar recrearse, intentar ser mejor, intentar hacer mejor al otro y compartirlo. Porque si miramos alrededor, y a pesar de los problemas de cada uno de nosotros, la vida es hermosa, como dice la película La vida es bella, ¿no? La vida es hermosa y merece ser vivida. Creo que con esta frase podemos cerrar la charla de hoy y dejarla, cerrarla de hoy, pero dejarla abierta para subsiguientes donde quieran preguntar y donde podamos tener la suerte de estar con la gente preguntando, haciendo un feedback que nos sirva más. Bueno, a todos los que después escuchen nuestra charla, hoy Martín, Roberto, yo que estamos acá, y a todos los que les toque, muchísimas gracias. Esperemos que les sirva, que les podamos dejar un contenido, y como no les podemos enseñar, solamente esperamos que de lo que dijimos algo aprendan. Muchas gracias. Gracias. Martín, lo mismo, queda abierta para el 27 la otra parte de la diplomatura. Estamos para lo que vos creas conveniente, si querés preguntarnos algo, si querés cerrar vos, que sos el coordinador de esta linda diplomatura. La verdad que nos sentimos muy a gusto, muy cómodos. Es, como dijo Walter, no somos los dueños de la verdad, simplemente nos capacitamos día a día para tratar de ser mejores docentes, mejores personas, y si podemos aportar un granito de arena a nuestros amigos, compañeros, correligionarios, ¿sí? A que esté del otro lado, nos sentimos re orgullosos. Así que estamos a disposición tuya para lo que creas conveniente. Si querés preguntarnos algo, cerrar está en vos. Yo solo quiero preguntarles un par de preguntas, una a cada uno. Muy bien. No sé si quieran contestarla cualquiera de los dos o prefiera hacerlo alguien específicamente, que lo digamos. ¿Por qué debiera preocuparse el entrenador? ¿Por qué debe de preocuparse el profesor de educación física? ¿Por qué debe preocuparse en que el alumno alcance a desarrollar estos valores, esta ética en el comportamiento? ¿Por qué deberíamos preocuparnos? ¿Qué no es cosa de los padres? ¿Qué no es cosa del hogar? ¿Qué no es cosa de la escuela? ¿Por qué? Porque hay entrenadores que piensan que ya es bastante dedicarse al alto logro, a enseñar, a los fundamentos, al desarrollo del chico dentro del deporte. ¿Por qué además tendría que preocuparse por esto? Bien. Arranco. Arranco. Como quieras, si no, sí, dale. Lo que nosotros nos juntamos siempre con Walter y hablamos de esto, que
Antes era el entrenamiento, ¿sí?, técnico-táctico. Después se le metió el entrenamiento físico, por eso aparecieron los profesores de educación física y se le dio la importancia que realmente merecen. Pero desde hace un tiempo a esta parte está de la misma, en el mismo nivel el entrenamiento físico, técnico, táctico y mental. Hoy es fundamental, vaya redundancia, el entrenamiento mental, pero por eso se habla de la ética y los valores, que si estamos convencidos que si tenés el mejor jugador del mundo, lo leyó en la frase también Walter, que la pusimos por eso, que no es nuestra, pero nos gustó, ¿sí? Lo tenés físicamente muy bien dotado, técnicamente y tácticamente, pero no tiene los valores, ¿sí?, necesarios y éticamente no se mueve como corresponde, va a ser muy difícil que llegue a ser de alto rendimiento. Justo en la que sigue, la del 27, tenemos unos videitos para mostrar de cómo tiene que ser lo que consideramos ese movimiento de la ética. Es una pregunta que lleva mucho tiempo de respuesta. Yo creo que el profesor que cree que solamente con enseñar técnica, táctica y lo físico ya está, que se dediquen los padres, y está equivocado. Por eso yo me decidí a los 50 años, hace 10, estudiar la carrera de psicología social, que me llevó ya casado, con hijos, todos los días estudiar 4 años me costó muchísimo, muchísimo, pero estaba convencido que era para ser un poquito mejor persona, porque no alcanza con el otro entrenamiento nada más. Está en la parte, como dice él, de lo invisible. Hay muchas cositas para tener en cuenta y yo creo que el poder de la mente es importantísimo. Hay muchos que no llegan, y no es que no llegan porque físicamente no alcanzan, por ahí su cabecita no le alcanza. Un solo ejemplo. Equipo de fútbol, lo dirige Walter, lo tiene entrenando, juega, pierde, gana, pierde. ¿Qué hace el presidente? Lo echa a Walter, me contrata a mí, voy yo. Estoy una semana, ¿sí? Juegan el sábado, la rompen, ganamos 3-0. Yo decís, qué bien el trabajo de Roberto, físicamente, tácticamente, qué bien que trabajó. Mirá, no, mentira, una semana yo no puedo trabajar nada para hacer un cambio tan grande. Lo único que puedo trabajar es en la cabeza, en la mente. Muchachos, ya está, no estuvo todo mal lo que dijo Walter, ni lo que trabajó, ni lo que entrenó. ¿Sí? Le hicimos un cambio. Vamos a mentalizarnos que se puede, y le trabajo lo humano, la cabeza, lo mental, y di vuelta una situación que por ahí no le entró justo las palabras justas a Walter por X motivo. Pero yo le entré por ese, descomprimí eso, entré yo nuevo, le tiré un par de conceptos desde lo mental y empezamos a ganar y después se acostumbran a ganar. Y ganamos y no fui yo el mejor y el peor. Le entré de otra manera en lo mental, en la cabecita, y llegué a lograr eso. Bien, Espero mucho, Roberto. Walter. Bien. En cuanto a, vos decías los entrenadores o los profes o algo, te voy a responder como profe por ahí. Nosotros como profes tratamos de que, me parece muy importante, si entras a un colegio, de la misma manera que entras a una escuela de fútbol o algo, qué lindo es entrar y que un chico te salude. Entonces, pregonamos por eso, pregonamos por la educación, y en realidad somos pedagogos, y el pedagogo está para eso. Entonces, no importa después si el chico no llega, no importa si el chico no aprendió a trabajar bilateralmente, que por ahí hoy no hablamos de eso, para trabajar bien con derecha y con izquierda y desarrollar su bilateralidad. Pero el día de mañana nosotros estamos bastante más viejos y ellos están un poco más grandes, y si te encuentran en la calle y dicen, hola profe, me acuerdo esas cosas que decías y que yo renegaba, y hoy las tengo y me sirven para la vida. Si logramos eso, estamos bien, o sea, pasamos bien por el mundo. Entonces me parece que es el mejor premio que podemos tener, y por eso es que tenemos que hacer hincapié y buscar que esos valores renazcan si no están, o se revaloricen si están escondidos, o sea, siempre más, o siempre más. Creo que ese es el significado verdadero de los que queremos ser maestros, o por lo menos lo intentamos.
Muy bien. Muchas gracias, Walter, Roberto. Muchas gracias por sus aportaciones. Ha sido una velada para mí muy, muy interesante. No olviden, estimados participantes de la diplomatura, que esta es solo la primera sesión. Tenemos el cierre con una siguiente sesión la próxima semana. Muy buenas noches allá en Argentina. Y para aquellos que no nos ven de manera sincrónica, buenos días, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Tenemos una tarea pendiente, ¿es así? ¿Habrá tarea de esta actividad? Sí, sí, se la vamos a dar después del cierre, que es una conclusión final que tienen que sacar de esto y de la última, que es del 27, donde ellos van a un resumen de lo que entendieron y con Walter pensamos, ¿sí?, qué otros valores le agregarían a lo que interpretaron que tratamos de tirar y cómo lo llevarían a cabo. Eso va a ser la tarea final. Ya se la adelantamos. Muy bien, gracias. Un abrazo Gracias, grande Martín. para ustedes. Nos A vemos ustedes, pronto. muchas Gracias, gracias. gente. Un A abrazo grande, todos. gracias a vos por la atención, Martín. Gracias a todos los que están en la diplomatura. Un abrazo desde Argentina para todos, por tu Ateneos Unidos Argentina y por la Dirección de Deportes de acá de Ituzaingó, donde somos empleados y trabajamos en la docencia hace tantos años. Gracias. Y en nombre de la Universidad de Querétaro, muchas gracias a todos y que descansen. Hasta luego.